persona que me sigue en Facebook hizo un comentario sumamente agudo, muy sencillo, pero muy inteligente, que vale la pena recoger, y quiero recoger aquí y agradecerle una opinión tan sensata. Y es la diferencia enorme entre la manera como reaccionamos los católicos cuando nos ofenden y la manera como reaccionan, por ejemplo, los musulmanes. Miren ustedes la revuelta brutal, el crimen, el asesinato que ocurre cada vez que los musulmanes son agredidos. Y miremos algunos ejemplos. Primero, el famoso discurso del Papa Benedicto XVI en Ratisbona. En Ratisbona, el Papa hizo un llamado, visitando Alemania, a un diálogo con el Islam, diciendo: el Islam necesita escuchar y dialogar con el cristianismo, con Occidente y con los desafíos que plantean la globalidad. No Occidente necesariamente, sino el mundo que hoy en día es global. Y dijo para ello que había que superar aquella visión que tenía un intelectual católico del siglo XI que decía que los musulmanes eran irracionales y violentos, incapaces de dialogar. La prensa tomó esta cita, donde el Papa justamente estaba argumentando cómo no había que hacerle caso a esta cita, y los musulmanes reaccionaron asesinando religiosas, quemando embajadas, matando un obispo en Turquía. Y miren ustedes la paradoja y la locura, ¿no? Es como si ustedes me dijeran: Alejandro, hay que tratar de evitar que tú te ganes la fama de ser una persona irascible y violenta. Y que mi reacción sea: ¿cómo te atreves a decir que yo soy irascible y violento? Voy a envenenar a tu perro y le voy a reventar las ruedas a tu coche y voy a romper la puerta de tu casa. ¿Se dan cuenta de la ironía? Es decir, me convertiría yo mismo en la demostración no solo de lo que están diciendo, sino de lo que están diciendo que yo no debería hacer. Entonces, resulta que a los musulmanes les dicen: hay que dialogar para que no los vean a ustedes como unas personas violentas que no dialogan. ¿Y cuál es la reacción? ¡Alá, y a matar a todo el mundo! Entonces, miren, yo no quiero burlarme aquí de la religión del Islam, es una religión problemática, ¿no? Pero que existe muchísima gente de buena fe, esa gente es y debe ser respetada, y el diálogo, como lo ha pedido el Papa, tiene que tratar de salir adelante a pesar de las circunstancias. Pero miren ustedes en la reciente ola de violencia producida por un video de pésima calidad que casi nadie ha visto, quien les habla sí lo ha visto, que se puso en YouTube burlándose del profeta. Y como consecuencia de eso, como se produjo en California, entonces resulta que han asesinado a un embajador en Benghazi, en Libia, han asesinado a 4 funcionarios más, han herido a varios, y en este momento hay aproximadamente 13 países islámicos que están atacando las embajadas norteamericanas. ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno norteamericano? Primero, decir que el video no tiene nada que ver con el gobierno norteamericano, que ha sido hecho por una persona. Y en segundo lugar, condenando duramente la violencia, pero también condenando el video por herir las sensibilidades religiosas de los musulmanes. Herir las sensibilidades religiosas de los musulmanes. El gobierno norteamericano oficialmente ha condenado un video que ofende la sensibilidad religiosa de los musulmanes. ¿Cuántas ofensas existen contra la sensibilidad religiosa de los católicos? Ustedes saben que en un par de semanas se va a abrir la exhibición de déjenme escoger la palabra bien, porque
artista le queda grande, le queda enorme. Un tipejo, esa sería la palabra. Un tipejo que dice ser artista y dentro de sus obras de arte ha puesto en un cubículo de acrílico un crucifijo sumergido en su propia orina. Y la obra de arte, entre comillas, de este sujeto se llama Peace Christ, o sea, orina en Cristo. Obviamente esta obra suscitó una cantidad enorme de reacciones negativas de parte de los cristianos en general, pero a nadie le importa. ¿Por qué? Porque los católicos no vamos a salir a la calle a incendiar o quemar nada. No. Pero miren ustedes, qué fácil que es atacarnos a nosotros los católicos porque respondemos con la otra mejilla. Y vamos a seguir respondiendo con la otra mejilla. Pero eso no significa que nosotros no hagamos presión para que estas cosas sean inaceptables y sigan siendo inaceptables. Y que bajo ningún punto de vista nosotros nos quedemos conformes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer protestas pacíficas, vamos a saturar los correos electrónicos de los lugares que quieren exhibirlos, vamos a hacer actos de presencia denunciándolo, pero no vamos a cometer los actos de violencia que cometerían con el Islam. Entonces al Islam sí le piden perdón. Y le piden perdón y condenan la violencia y la ofensa de la sensibilidad religiosa, pero ¿alguna vez ustedes han visto que el gobierno norteamericano o de cualquier país pida perdón por haber ofendido la sensibilidad religiosa de nosotros los católicos o de los cristianos en general? Ni una vez. Yo no recuerdo, en mi vida no recuerdo ni una vez. He visto disculpas elípticas, ¿no? Si es que alguien se ha sentido ofendido por esto, no era la intención, cosas así. Nunca jamás el lenguaje que he tenido ahora. Yo solamente he visto un autor que presentaba a Cristo realizando un acto sexual contra natura, y no quiero entrar en más detalles, dentro de una exhibición que se produjo en el estado de Colorado, no en la ciudad de Denver, pero en otra ciudad menor, en el estado de Colorado. Y los cristianos se sintieron profundamente ofendidos y decían, o sea, ¿por qué la libertad de prensa y la libertad de expresión está siempre en contra de nosotros? ¿Por qué no se le pide a estas personas que no ofendan nuestra sensibilidad? ¿Y qué pasó? Una mujer evangélica, conductora de camión, una camionera, literalmente, una conductora de camión, de lo que en Estados Unidos se conoce como 18-wheeler, o sea, los trailers más grandes que existen, de 18 ruedas. Llegó manejando, estacionó su trailer desde Montana, es decir, 2 estados al norte, sacó una llave de tuercas para el camión, ¿no? Lo que se conoce como un crowbar. Llegó al sitio, entró y destrozó a fierrazos este supuesto homenaje de libertad de expresión. ¿Cuál fue la reacción? El artista se ofendió, se sintió dolido, fue una falta contra la libertad de expresión. Pero hermanos, ¿no se imaginan ustedes la popularidad de esta mujer que se entregó inmediatamente a la policía? Le dijo, Jesús es mi Salvador y yo no puedo permitir que ofendan a mi Salvador. Y entregó el fierro. Nunca agredió a nadie físicamente, simplemente destruyó esta abominación. ¿Yo digo que eso está bien? No digo que está bien. Nosotros los católicos somos más que eso, sí reconocemos la libertad de expresión y no queremos volvernos en musulmanes. Pero esta mujer camionera le metió tal susto, sin haber jamás tocado físicamente ni amenazado físicamente a nadie, le metió tal susto a este artistucho, que no es el mismo de Peace Christ, por si acaso, es otro. Le metió un tal susto que resulta que este artistucho se comprometió a ser un Cristo de la paz para reconciliarnos. Pero se dan cuenta, ¿no? El tipo reacciona
solamente cuando se aparece una mujer con un crowbar y agarra a fierrazos las cosas. Eso es lo que demuestra que los que atacan al cristianismo y al catolicismo son una tira de cobardes. Nos atacan porque saben que nosotros somos fáciles de atacar. Somos un blanco fácil. Y está bien, el Señor puso la otra mejilla, el Señor se dejó llevar a la cruz. Pero hermanitos, recuerden que el hecho de que nosotros nunca vamos a recurrir a la violencia no significa que no vamos a salir a defendernos. La Liga Católica en Estados Unidos, por ejemplo, ya ha convocado a un boicot en la sala de exhibiciones que va a presentar Peace Christ, el Orina en Cristo. Y los católicos vamos a llenar la casilla de Facebook de este sitio, vamos a llenar la casilla de Facebook del pseudo artista y vamos a asegurarnos de que este señor reciba absolutamente su merecido, en términos de que no le salga fácil ofender al cristianismo para el futuro de nuestros hijos y nietos cristianos, que no se encuentren, como en múltiples ocasiones he dicho, con una iglesia intimidada porque los católicos no supimos defenderla. Pero que se note también la diferencia abismal entre nosotros y otras denominaciones que muy pocos se atreven a atacar porque saben que se juegan el pescuezo. Que tengas un buen día.